Hola Safetimaníacos, bienvenidos a tu podcast preferidos, Safetimanía. El día de hoy tocaremos el tema que es implementación de seguridad y salud en entidades públicas, para lo cual he traído un gran invitado. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Quisiera por favor te puedas presentar y explicarnos un poquito de tu formación, tu experiencia, tu educación, antes de iniciar con el tema. Antes que nada, muy agradecido, Santiago, por permitirme compartir este escenario contigo, y he elaborado en distintas entidades de primer nivel durante 43 años. 43 años, aquí nomás no llega cualquiera. Bueno, es toda una vida dedicada a algo que me gustó, que es la administración de personal. ¿Y cómo iniciaste en el tema de seguridad y salud en el trabajo? Yo considero que la seguridad y salud en el trabajo forma parte de la administración de los recursos humanos. Entonces, cuando se me planteó liderar este proyecto y encontré la relación exacta con lo que a mí me gusta, que es administrar o gerenciar los recursos humanos, dije, voy a profundizar mi conocimiento, y después de valorar el tema conforme me lo había planteado, acepté liderar el proyecto y por eso me involucré. Bacán. ¿Y cuál crees tú que era en ese momento el gran mito o el gran rechazo por parte de la entidad que de repente tú sentías que no quería implementar, ¿no? Porque cuando hablamos de la ley de seguridad, hablamos de una serie de requisitos, ¿no? Y muchos de estos requisitos requieren, digamos, una regular inversión. Entonces, ¿cuál crees tú que le ha costado mayor aceptación, en este caso a la alta dirección de las entidades donde tú has podido trabajar, ¿no? El primer tema es que muchas gerencias consideran que el riesgo en cuanto a la salud del trabajador está más que referido para empresas de riesgo como mineras, constructoras, pero no en empresas administrativas como en las que yo he elaborado. Claro, Entonces claro. ellos decían, no, eso no se aplica acá. Ese es un tema. El otro tema, cuando lo veía un gerente de finanzas que te decía, eso es demasiado costo para nosotros. Exacto. Y el tercer tema, que creo que es uno de los más importantes, es la concientización, porque acá en el país lamentablemente todavía no tenemos una cultura definida de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Claro. Y hay un punto importante también, ¿no? Porque cuando son entidades donde hay, digamos, una población regularmente grande, no necesariamente una sola persona va a hacer la gestión, ¿no? Digamos que contamos, en este caso, en tu lugar has podido contar con un equipo regularmente grande, ¿no? ¿Y cuál fue, digamos, la forma para que tu equipo pueda actuar de forma automática y precisa para poder cumplir estos requisitos de la ley? ¿O cuáles son las estrategias que tú pudiste implementar para que tu equipo como tal trabaje de forma conjunta, digamos, ¿no? Porque cuando hablamos de lo que es implementación, hoy en día hay diferentes tipos de especialistas, ¿no? Hay médicos. Antes, en mis tiempos, digamos, ¿no? La parte de seguridad y salud solamente le veía el ingeniero de seguridad, ¿no? Inicialmente los bomberos, ¿no? Porque, digamos, había una percepción que el bombero podía solucionar este tipo de auxilios a las personas, ¿no? Que podían de repente sufrir accidentes, ¿no? Pero ya cuando hablamos de seguridad y salud, ya no solamente son accidentes, ¿no? Son, digamos, posibles enfermedades ocupacionales que puedan ocurrir en el lugar de trabajo, ¿no? En este caso, en la experiencia que tú has podido tener, no solamente tú has disponido de un ingeniero, sino de un gran equipo, ¿no? Como puede ser médicos ocupacionales, abogados, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo pudiste tú formar tu equipo y hacer que tu equipo pueda trabajar bajo una sola visión, ¿no? Cuando se me plantea de liderar el proyecto, tuve la suerte de negociar con mi gerencia y conseguir el apoyo en todo lo que yo pueda necesitar. Adicionalmente a eso, encontré ya un grupo que venía trabajando el tema, y yo lo que hice fue apuntalar, y como te vuelvo a repetir, recibí el apoyo de mi gerencia para conseguirme un médico ocupacional calificado, un prevencionista, que fueron los dos puntales que más necesitaba yo, porque ya encontré prácticamente 4 analistas más que conocían el tema, un abogado excelente que conocía la normatividad legal, un ingeniero que conocía al detalle
todo el sistema de hiper, de prevención de riesgo. O sea, para mí fue de alguna manera fácil aglutinar a aquel grupo humano para lograr los objetivos que nos había encargado la gerencia general, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuál es el principal desafío para poder hacer que este equipo se pueda integrar, ¿no? Particularmente yo, como digamos, tengo mi empresa, ¿no? Entonces, cuando normalmente a veces un cliente nos contrata, ellos también ponen sus especialistas, ¿no? Y es un poco complicado. ¿Por qué? Porque cada profesional, digamos, por su estudio, por su formación, tiene una forma de llevar las cosas, ¿no? Imagino yo que para ti también ha sido un poco complicado hacer que las personas que tenían a tu cargo puedan resolver problemas como equipo, ¿no? Porque en este aspecto, en el tema de seguridad y salud, muchos de repente ven y aparentemente parece algo sencillo, ¿no? Pero no es así, ¿no? Cuando ya tú tienes de repente una sola persona es más fácil, ¿no? Puedes coordinar, ¿no? Pero cuando tienes un equipo regularmente grande, asumo yo que puede ser un poquito más complicado, ¿no? ¿Cómo abordaste este tema o qué tipo de estrategia aplicaste para que tu equipo pueda solucionar este tipo de situaciones como equipo, ¿no? A eso un poquito quisiera que nos pudieras explicar, ¿no? Ten en cuenta que este programa está auspiciado por la empresa Safety and Construction S.A., tu socio y aliado en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, quienes desarrollan los siguientes servicios: homologación de proveedores, supervisión de seguridad y salud en el trabajo, auditoría en seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Y tú, que quieres capacitarte en gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo puedes hacer con nuestros amigos de Safety and Construction en la modalidad presencial y virtual. Gracias, Safety and Construction S.A. En 43 años de haber trabajado en las diferentes áreas de la gestión humana, en reclutamiento, en selección, contratación, bienestar, remuneraciones, tengo una idea bastante global de lo que significa el equipo de trabajo. Cuando llegué al proyecto, lo que hice fue tratar de descubrir el grado de concientización que tenía cada uno de los integrantes de mi equipo, en el entendido de que después teníamos que implementar un gran plan de concientización que tenía que llegar a toda la institución para convencerlos de las bondades que tiene la implementación de un buen sistema de seguridad y salud en el trabajo. En algún momento, lamentablemente, tuve que sacar del equipo a personas que no encuadraban dentro de lo que yo necesitaba para consolidar este equipo humano. Así lo hice y quedamos, creo que 6 o 7 personas con las que pude trabajar coordinadamente. Siempre el factor humano nos crea unas discusiones entre ellos, pero hay una discusión creadora que nos permite, ¿no?, que el que tenga el liderazgo haga conciliar todas estas posiciones en bien del objetivo fundamental que era en ese momento sacar adelante el proyecto de seguridad en el trabajo. ¿Cuál crees tú, viendo un poquito lo que es tu experiencia, que algunas entidades públicas hoy en día, ya viendo de repente, sabiendo que tienen una obligación ya desde el año 2011, todavía no implementen en su totalidad el sistema de gestión, ¿no? ¿Cuál crees tú que ellos de repente, o cuál crees que sea el enfoque que ellos tienen, que no le dan la importancia necesaria, ¿no? A pesar que es un mandato de ley, a pesar que existe responsabilidad civil, penal y administrativa, según tu enfoque, ¿no?, o tu apreciación, ¿cuál crees tú que sería el motivo por la cual de repente estas entidades no le ponen demasiada fuerza a este tema tan importante, ¿no?, como es cumplir con los requisitos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Hoy en día el mundo empresarial gira alrededor del margen. Siempre es la utilidad, siempre es la ganancia. Entonces ven al sistema de seguridad y salud del trabajo como un costo, ¿no? Y muchos no entienden que a veces esta inversión nos puede resultar más rentable, porque va a reducir, por ejemplo, el ausentismo. Claro. ¿No? Vas a tener menos horas de descanso médico, lo cual
se convierte en productividad. Curar resulta más caro que prevenir. Sin embargo, cuando se te va porque se rompió la pierna un trabajador, está 15, 20 días fuera de la empresa, no se evalúa ese costo, que al final termina resultando siendo más caro que teniendo un sistema de prevención. Claro. Ese es a nivel de empresa, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando ya he visto el lado del trabajador, ¿no? Porque hay un aspecto que es a nivel del empresario, ¿no? ¿Cuál es la problemática que él pueda tener? Pero a nivel del trabajador también se presentan una serie de factores, ¿no? Que a veces el trabajador espera más que lo escuchen a que le solucione ese problema, ¿no? Por ejemplo, ahorita entramos a verano, ¿no? Yo recuerdo bastante que habían trabajadores, oye, necesito que exista un aire acondicionado en este punto. Le poníamos el aire acondicionado en ese lugar, pero el trabajador que estaba 2 pasos más allá comenzaba de repente a tener ciertas incomodidades porque el aire le daba directamente a él, ¿no? Entonces, a algunos les genera frescura porque no están muy expuestos y a otros ya les genera otro tipo de malestar, ¿no? Entonces, ese tipo, digamos, de problemas, si se quiere llamar así, dentro de tu experiencia, ¿cómo la has sabido abordar? ¿O qué tipo de experiencias has podido tener para poder conciliar al momento de implementar un control o hasta de repente una comodidad, ¿no? Recuerdo también, por ejemplo, oye, había una señorita, una persona, ¿no? Entonces decía, mira, ¿sabes qué? A mí yo tengo problemas respiratorios, entonces necesito que me quiten la alfombra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene ácaros, lo que sea, ¿no? Se hizo la gestión, ¿no? Se retiró la alfombra, vino el invierno. Le dijo, ¿sabes qué? El piso es muy frío, necesito que me pongan alfombra, ¿no? Entonces, parte me soluciona, pero esta solución a veces me genera otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, en tu apreciación con lo que es gestión de personas ya a nivel de personas que no necesariamente dependen de ti, ¿no? Sino son personas que están en el lugar de trabajo, en ese entorno, ¿no? ¿Qué tipo de experiencia tú has podido tener y de repente cómo has podido abordar, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso considero importante escuchar a la persona, ¿no? Y atacar el problema de raíz, ¿no? Porque a veces das una solución de momento, pero esa solución te genera otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo has podido de repente poder abordar ese tipo de situaciones en una entidad, como mismo dijiste al inicio, o sea, que no es de riesgo, ¿no? Es más administrativo. Entonces, existen otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo tú has podido abordar con la población laboral de esas entidades, por ejemplo? Ese es uno de los aspectos más difíciles para un gestor de recursos humanos. Claro. Conciliar aspectos. Exacto. Aspectos contradictorios, puntos de vista. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque si tú tomas parte a favor de uno, te vas a ganar de repente el resentimiento del otro. Exacto. Y más aún cuando muchas veces el gerente de área no se involucra en el tema y te dice, bueno, que venga el de recursos humanos y lo solucione. Claro. Y eso básicamente siempre he pensado que esto gira alrededor de la cultura organizacional que desarrollemos. En la medida que concienticemos a las partes, ¿no?, de que lo que le brinda a su empleador es para el confort, para la protección de su salud, los convenzamos de que eso es positivo y que ellos tienen que coordinar para que ellos a su vez nos hagan llegar la alternativa de solución. ¿Qué haría yo? ¿O qué he hecho yo en algún momento? Bueno, señores, díganme cómo quieren las partes, pónganse de acuerdo y nosotros implementamos lo que sea más cómodo para ustedes, que no les genere conflicto. Exacto. ¿No? Entonces yo creo que hay dos aspectos, uno el cultural y el otro el conciliador. Exacto, ¿no? Y ahí es un tema ya, o sea, se presenta otro tipo de problema ya, ¿no? O sea, cómo fomentar una cultura, ¿no? O cómo establecer una cultura dentro de una organización, ¿no? Porque pueden haber organizaciones muy grandes que no tienen una cultura definida, ¿no? En esta materia de seguridad y salud, ¿no? Como hay organizaciones pequeñas que sí de una u otra forma tienen más definido lo que es su cultura, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Desde la puntualidad, desde la disciplina, desde cuidar los artículos que le entregan,
desde la forma de recibir a otras personas, ¿no? A visitantes, a trabajadores. Ellos ya tienen una cultura definida, ¿no? Desde cuidarse, su propia seguridad también, ¿no? Desde poder reportar seguramente, de poder reportar cualquier incidente o cualquier condición, ¿no? En un tiempo prudente, ¿no? Entonces, eso sí es una chamba, ¿no? Establecer una cultura dentro de una organización, ¿no? Y que efectivamente yo creo que siempre parte desde la alta dirección. Si no hay un apoyo de la alta dirección, yo creo que ahí estás gastando más que invertir, ¿no? Porque sí, efectivamente, o sea, no es lo mismo pasar examen médico a 10 trabajadores que pasar a 100, que pasar a 500, que pasar a 1000. Como fue en el caso, ¿no? 1500 trabajadores, ¿no? Y no es lo mismo de repente tomar medidas preventivas a 100 trabajadores que a 500 trabajadores que a 1000 trabajadores, ¿no? Porque siendo óptimos de repente, pues, el 50% te saldrá de repente sin ningún tipo de enfermedad ocupacional, ¿no? U observación, ¿no? Pero a veces pasa que tienes más del 50% que tiene algún tipo de observación, ¿no? Ya sea lumbar, ya sea de repente problemas de visión, etcétera, cualquier tipo de problema que ellos puedan tener, ¿no? Entonces, eso ya viene otro tipo de gestión por otro tipo de especialista también, ¿no? Y ocurre muchas veces en diferentes organizaciones que piensan que el ingeniero de seguridad es médico ocupacional también, ¿no? Y le mandas a hacer controles que no tienen nada que ver, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo has podido ver este tema tú dentro de estas organizaciones, pues, ¿no? creo que fue el principal desafío la concientización al personal, porque ya habíamos logrado el apoyo de la gerencia. Claro. O sea, la gerencia no tenía ningún problema en darnos el recurso económico. Ya tenía yo el apoyo del equipo de trabajo, un gran equipo de trabajo, ¿no? Entonces ahora nuestro primer diseño es cómo llegar a la gente. Entonces con el equipo de trabajo decidimos hacerlo no de manera impositiva, sino de llegar a ellos de una manera más light, de una manera más suave. Y una de las primeras ideas que se nos ocurrió fue diseñar un video mediante el cual un gerente de la propia organización iba a ir por cada ambiente señalando todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo a los que los trabajadores tenían que someterse. Hicimos una especie de casting y encontré que una de las personas que reunía la mayor cualidad para este evento en cuanto a presencia, fonética, pronunciación, era lamentablemente uno de los gerentes que no les interesaba el tema de seguridad y salud en el trabajo. Claro. Pero logré convencerlo. Salimos, almorzamos, le di nuestro manual para que lo lea, lo comenzó a leer, ¿no? Y aceptó la invitación. Hicimos el video institucional y mírame, ingeniero, cuando terminó de grabarse el video de más o menos 8 minutos y que se propagó dentro de todos los trabajadores, fue un éxito. Y esta persona que se encargó de ser el que iba por todos los ambientes señalando, oye, mira, esto es de riesgo, ¿por qué los enchufes están sobrecargados? No te sientes así. Terminó siendo en los directorios uno de los más grandes defensores de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ahí tienes un ejemplo de concientización. Una persona que no conocía el sistema, pero al aprenderse el guión, a nosotros darles el objetivo de lo que queríamos, terminó siendo un convencido. Se involucró de que también. Sistema, se involucró, tú lo has dicho. Terminó siendo un convencido que es un sistema positivo, porque ¿qué puede ser más positivo que velar por la vida y la salud de un ser humano? Claro. Y recuerdo también, todos querían salir la foto de ella. Al final todo el mundo quería participar. En el video todos están empujando porque salen la foto. Tú que fuiste testigo de eso, Santiago. Recuerdas que yo tenía, pues, me iban a buscar porque querían integrarse al equipo de seguridad y salud del trabajo. Mi equipo estaba completo.
Hasta te querían sacar, Javier. Querían que otras áreas y querían formar Querían parte del serruchar. equipo, ¿no? Fue Claro. un proyecto Claro. de los cuales me siento orgulloso. Sí. Logramos cumplir el objetivo y hacer un buen sistema, ¿no? Sí, bueno, no, y aparte, yo particularmente veo un reto ahí fundamental porque normalmente mi mayor experiencia ha sido en el sector privado, ¿no? Entonces, normalmente a veces, desde la conformación del comité, por ejemplo, nadie quiere ser parte del comité en una entidad privada, pero donde yo pude ver en esa entidad que sí había personas que sí se querían involucrar en el tema, ¿no? Y el reto más importante, que la mayor parte de integrantes del comité eran abogados, ¿no? Entonces, y hablar de este tema de seguridad sí tenías que ir, digamos, como dicen los abogados, taxativamente, tal cual indica la norma, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con una persona pues, que no tiene de repente esa formación en derecho y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí, digamos que en este tipo de entidades de prestigio, digamos que sí se ve otro nivel en lo que es la gestión, ¿no? Y otro nivel desde el proceso de implementación, porque ya cuando viene otro equipo y coge ya el sistema implementado, y es otra etapa ya, ¿no? Es un tema ya de mantenerlo o mejorarlo, ¿no? Pero el proceso de implementación yo veo que es más peleado, ¿no? Más peleado porque tienes que convencer, tienes que capacitar, tienes que insistir, tienes que persistir, ¿no? Porque a veces digamos que hay cierto todavía rechazo, ¿no? Entonces tiene que estar ahí, cómo lo dices también, ¿no? Caer bien, ¿no? Porque muchos de repente los que nos dedicamos a este tema de seguridad y salud, a veces somos el malo de la película, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque viene el empleador y dice, no, ya, ¿cuánto cuesta? De frente, ¿ya cuánto es? Y de repente para los que nos dedicamos a este tema, decimos que, oye, mira, mi mayor excusa es decir por parte de mi gerente que no hay plata. O sea, si se accidentó una persona, se enfermó, yo lo que voy a decir, yo te avisé, tú no quisiste invertir. Pero hay entidades donde el dinero no es el problema, ¿no? Porque efectivamente decía, susténtame que eso se tiene que hacer y yo voy a invertir como entidad, ¿no? Entonces, digamos que son dos problemáticas diferentes, ¿no? ¿Cuál es la anécdota que has podido tener en este proceso de implementación, digamos, ¿no? ¿Algún recuerdo que puedas tener que te haya generado? O sea, satisfacción como tal es el proceso de implementar, ¿no? Pero algo que tú recuerdes que te haya hecho de repente sacar una risa en el momento que de repente estás más tenso, ¿no? Porque efectivamente se presentan diferentes tipos de problemas, ¿no? Pero como son cosas de momento, ¿no? O de ocasión, digamos, son cosas que a ti todavía te mantienen recuerdo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo normalmente, como he trabajado en sectores de riesgo, y cuando me reportan a Santiago un accidente, ¿no? Un accidente para mí es una persona que se cayó, ¿no? De una altura X, que se hizo un corte en el brazo, que se hizo un corte en la pierna, que se rompió un hueso, etc. Digamos, para mí ese es un accidente, ¿no? Recuerdo cuando trabajaba allá, me llaman por teléfono, Santiago, ocurrió un accidente. Y yo voy, pues, ¿no? Con mi equipo, me acuerdo que tenía mi cámara, ¿no? Compraba una cámara, mis cosas que tenía, y voy a atender al accidente. Y cuando voy, digo, ¿dónde está el accidentado? Entonces, ¿qué había pasado con una señorita? Se había hecho un corte en el dedo, pero con una hoja de papel, ¿no? Entonces, pero para ellos es un accidente, ¿no? Entonces, un accidente para mí, de repente, pues, de sangre bastante, ¿no? Pero para ellos un accidente es hacerte un corte de repente con una hoja de papel, ¿no? O sea, ellos lo veían de esa forma, ¿no? Y en ese momento, mira, yo un poquito que lo sentí, que bueno, estoy en otro mundo, ¿no? Porque para ellos esto es un accidente, es un evento, ¿no? Más allá de lo que diga la definición, ¿no? Es cómo lo siente la persona, ¿no? Entonces le da la atención y todo lo demás, pero como le digo, siempre la gente lo que busca es que tú le escuches, ¿no? Cómo se siente en ese momento, ¿no? Porque si yo voy a decir, oye, para mí eso no es un accidente, entonces también estoy haciendo menos a la persona, ¿no? Pero mi apreciación en ese momento, por lo que había, a comparación de lo que estaba acostumbrado a ver, digamos, sí son cosas que me marcan, ¿no? Porque son recuerdos que los tengo, ¿no? Así, por ejemplo, una persona quiso abrir la puerta de los servicios higiénicos y con la manija que abre la puerta se hizo un pequeño cortecito en el dedo. Otro accidente por eso, ¿no? Son incidentes en sí como tal, ¿no? Pero para ellos, que nunca les ha pasado, lo catalogaban ellos mismos como un accidente, ¿no? Después se le explicó, ¿no? Que indica la teoría y todo lo demás, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que es tu experiencia
hayas podido observar en el momento que te haya generado de repente mayor, o te haya sacado una sonrisa en el momento, ¿no? En todo este proceso de implementación. Bueno, lo dije hace un momento, una anécdota es que una de las personas más reacias a la implementación de este proyecto, o mejor dicho, del sistema, que para leer un gasto termina siendo un convencido de la urgencia de implementarlo. Y lo otro es, en una oportunidad, en un ambiente que teníamos, se habían colocado unas baldosas que nosotros advertimos que no eran las convenientes porque cuando llovía se mojaban. Y una persona lamentablemente se resbaló y se rompió el tobillo. Ya eso sí, ¿no? Es un accidente. Entonces, tomamos con logística, fuimos un poco a convencerlo de que por favor nos hagan caso, que otra vez tomen en cuenta nuestras recomendaciones, porque esto había sido advertido. Y buscar una solución inmediatista para que no se vaya a volver a repetir el accidente. Entonces pusieron una alfombra, pero la alfombra no cubría todo el largo del camino por el cual iba a transitar el personal y dejaron espacio de 1 metro entre alfombra y alfombra. Aunque le parezca increíble, pasó una persona, pisó exactamente donde no había alfombra y se rompió la rodilla. Son anécdotas, no son amenas. Pues, son anécdotas que hay que lamentar, pero que hay que recuperar de ellas la experiencia que nos deja para no volver a cometer errores. Y de ese tipo pues hay un montón de anécdotas, como una vez queríamos pintar el edificio principal y llegaron en un andamio hechizo. Sí, recuerdo. Entonces yo fui a conversar con el gerente que tenía en esa época y le dije, oye, esto no pueden hacerlo acá, porque ese andamio es hechizo. Y este gerente nunca había escuchado la palabra hechizo. Pensaba que era una jerga. Yo recuerdo que puse en el reporte, ustedes hicieron un escándalo, ¿no? Hicieron un escándalo. ¿Cómo vas a poner la palabra hechizo en el reporte? Oiga, eso está dentro del sistema, la palabra hechizo es reconocida como algo que no está artesanal, dentro, ¿no? Es algo artesanal. Exacto. No, esa fue para reírse. Desde ahí comenzó a utilizar la palabra hechizo. La gente de logística decía, no quiero nada de hechizo, por si acaso. No, sí, recuerdo bastante. Yo puse esa palabra. Sí, me acuerdo. Yo puse la palabra, entonces me dijo, ¿cómo vas a poner eso? Sí, pero eso está en la norma, pues no tiene nada malo, es que simplemente ya responder, ¿no? Pues todavía se me mandaron por correo todo el tema, recuerdo, ya explicar realmente cuál es la definición de hechizo, ¿no? Y efectivamente, no, ya tiene razón, cambiar andamio, ya para no hacer más roche, ya cambiar andamio. Entonces sí, dentro de este proceso, bueno, a mí me gusta este trabajo bastante. Y sí tengo experiencias gratas, ¿no? Donde voy siempre trato de hacerlo mejor, ¿no? Es que no hay nada más bonito, Santiago, que trabajar en lo que a uno le gusta. Exacto, ¿no? Lo hace con dedicación, le pone su mejor esfuerzo, le pone amor al trabajo que uno hace. Sí, efectivamente. Cuando yo vine a este proyecto con muchas dudas, pero le agarré tanto cariño y formaron un equipo que... ¿Te acuerdas que los invitaba a mi oficina, que era chiquita, los días viernes generalmente, a conversar los problemas que teníamos cada uno? Pero para asegurarme yo que asistan, tenía que llevar medio kilo de chicharrón con su pan y su cabello. Claro, es extraño también, No, está bien, es que digamos que yo pienso que hay diferentes formas, ¿no? De poder jalar a la gente, ¿no? Algunos lo jalan por el estómago, otros de otra forma. Pero en sí, liderar un equipo, yo pienso que para una persona que no está preparada, sí es un desafío brutal, ¿no? Peor aún si tienes ya gente arranqueada, ¿no? Porque si tienes personas que recién están empezando, ¿no? Digamos que ellos te van a seguir. Pero si ya tienes gente arranqueada, digamos que sí, pues son posiciones diferentes, ¿no? Perdóname, yo tuve la suerte de tener
gente Claro, muy ¿no? ranqueada, Claro. gente que conocía mucho más que yo este Exacto. sistema, gente de la que yo aprendí, Claro. ¿no? Y para mí fue fácil Claro. juntarlos y cohesionarlos Exacto. como grupo humano. A ti te consta, muchas veces tuvimos Claro. problemas internos donde nos Exacto. peleábamos, Exacto. pero fuera del sistema, fuera de la oficina, fuera del ambiente de trabajo, Claro. éramos una sola idea. Exacto, ¿no? Y eso es lo importante de un grupo humano. Como un equipo de fútbol, pues. Exactamente. Exacto. Dentro digamos, de la cancha, tú matas por el otro, ¿no? Así es. Fuera de ellos, seguramente, es como una familia, pues, ¿no? Los hermanos discuten, el papá e hijo discuten, pero no significa que no haya cariño ni respeto, ¿no? Simplemente es tratar de conciliar algo, ¿no? Y ir todos bajo un solo objetivo, ¿no? Y es digamos que gratificante, ¿no? Cuando tú ya ahorita ya lo has dejado, el tema laboral, ¿no? Es ver un poco atrás, ver que has dejado algo que realmente, obviamente ya está bajo cargo de otras personas, ¿no? Pero has iniciado algo, ¿no? Y ya depende de quien se quede, qué tanto lo puedas mejorar también, ¿no? Digamos, le deja la valla alta, pues no cualquiera, ¿no? Pero sí es gratificante. Bien, Javier, ¿cuál es el consejo que tú le darías a un alto directivo que todavía no ha implementado su sistema de gestión o no ha culminado de implementar todavía esto, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Creo que las gerencias deben de tomar conciencia o ver al sistema de seguridad y salud del trabajo no como un gasto. Mirar el enfoque fundamental está en lo más importante de un ser humano, la vida y la salud. Y eso no tiene precio. Sé que hay instituciones, sé que hay empresas que tienen solvencia económica y pueden tener la facilidad para implementarlo. Hay otras que no, pero la ley le permite ir haciéndolo gradualmente y eliminar los riesgos más importantes, ¿no? Priorizar, porque hay riesgos de todo tipo. Hay que priorizar las urgencias y en la medida de ello poner los planes correctivos. Pero, repito y reitero, no lo vean como un gasto, porque como ya lo dije en algún momento, curar resulta más caro, porque al final de cuentas, cuando un trabajador se te va un mes de descanso médico, te está afectando tu rendimiento, te está afectando tu producción. Claro, si previenes, esto no debe suceder. La prevención, mucha gente piensa que es caro y no es así. No es así. Una buena prevención se traduce en un buen rendimiento. Como consecuencia de un buen rendimiento, tenemos un buen margen. Y eso es lo que tenemos que entender. El sistema nos va a permitir eso y la otra parte es nuestra conciencia. A nadie nos gusta ver a las personas que trabajan con nosotros enfermos o que Dios no quiera una persona que se murió por consecuencia de un riesgo que no se pudo levantar. Eso quedaría pues en la conciencia de cada gerente que sabe que debió hacerlo, debió corregirlo y que no lo hizo. No, y también verlo de un aspecto, o sea, nosotros podemos ser precisos al poder implementar. O sea, si nosotros hacemos un buen programa anual como gerente, ¿no? Voy a saber realmente cuánto me va a costar la implementación de mi sistema de gestión. Porque ahí seguramente voy a colocar, tengo que hacer monitoreos, me costará tanto. Tengo que hacer exámenes médicos ocupacionales, me costará tanto. Entonces, yo viendo ahorita ya que estamos terminando el año 2024, empezando para el 2025, yo ya voy a saber cuánto me va a costar implementar mi sistema de gestión el próximo año, ¿no? Y ver que un sistema de gestión también te da un nivel como organización. A veces no lo vemos así, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día todas las empresas grandes te piden que tengas implementado tu sistema de gestión, que es lo mínimo indispensable que debes de tener. Si no tienes de repente la capacidad económica, como yo siempre le digo a los gerentes, entonces capacítate tú y tú mismo comienza a implementar. Y te vas a dar cuenta que seguramente habrá cosas que no lo podrás hacer y tendrás que contratar a un asesor, contratar a una empresa. Y a veces lo digo así, no es un tema, como yo doy el servicio, pero como le digo a todos, o sea, no necesariamente me tienes que contratar a mí, ¿no? Puedes contratar a diferentes tipos de especialistas porque ahorita, ya con todo este tiempo que ha pasado, ya hay diferentes tipos de especialistas y muy buenos especialistas, ¿no? Antes no veías a un abogado en seguridad y salud de trabajo, ahora sí, ¿no? Antes todo lo veías con un ingeniero de seguridad, ¿no? Pero hoy en día hay diferentes, hay abogados, hay psicólogos, hay médicos ocupacionales, ¿no? De diferentes profesiones, ¿no? Que ven este tema de implementación
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y ese es a nivel de empresa, ¿no? Pero ¿y qué le dirías tú a una persona, a un joven que está en proceso todavía de educarse en este tema, ¿no? O sea, ¿qué consejo le dirías a una persona que está comenzando en este rubro de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En función a los diferentes desafíos que pueda haber, ¿no? Porque hay muchachos que están empezando, pero a mitad de camino como que ya quieren tirar la toalla, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a toda la juventud, ¿no? En función a todo tu recorrido que puedas tener, ¿no? Yo creo que acá hay un tema que tiene que evaluar la juventud. El trabajo al que se van a dedicar, el trabajo que van a desarrollar, desde mi punto de vista, porque soy un enamorado del sistema, Claro. es que tiene el objetivo más importante en una organización, que es preservar la salud y la vida de otro ser humano. Si te equivocas en tu función, puede suceder una desgracia. Se puede morir un trabajador. Y eso genera toda una cola de problemas familiares, los hijos, el sufrimiento. Si un contador se equivoca, el debe y el haber lo va a cuadrar moviendo sus cifras y no va a pasar nada. Exacto. Si un economista se calcula en sus proyecciones económicas, macro, micro, lo que sea, no va a pasar nada, se ajusta. Pero si se pierde una vida, se perdió para siempre y no hay recuperación. Exacto. No hay nada que vaya a eliminar el dolor que se va a generar esa familia. Tenlo en cuenta y así vas a concientizarte en lo que le vas a dedicar a tu trabajo, tu esfuerzo y tu corazón, preocuparte por el próximo. Todo eso es, digamos que es un tema muy fundamental, ¿no? Para una persona que está empezando en este tema, y parte, ¿no? de ello también es el tema de continuar aprendiendo, ¿no? Estar abierto al aprendizaje, ¿no? Porque a veces unos de repente ya llevaron un diplomado, una maestría, piensan que son, ¿no? Pero se van a dar cuenta que cuando vayas a diferentes entidades, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar, implementar en una entidad privada que en una entidad pública. Es totalmente diferente, ¿no? Y si no estás abierto al cambio, vas a tener problemas, ¿no? Es decir, muchos nos preocupamos en querer aprender a hablar, ¿no? Pero a veces no estamos preparados para aprender a callar también, ¿no? Y al momento de callar es importante porque ahí es donde tú vas a poder aprender, ¿no? De las personas que saben más que uno, ¿no? Y más que uno no necesariamente en la técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente tienes el conocimiento técnico y está bien, ¿no? Pero también hay otros aspectos de experiencia que puedes coger de otro tipo de personas con mucho más, más rankeadas, ¿no? En lo que es dirección de personas, ¿no? O porque han tenido diferentes cargos como tú lo has tenido también en el tiempo, ¿no? Entonces, yo particularmente lo que siempre aconsejo a las personas que están empezando en este rubro es estar abierto al cambio, ¿no? Y siempre preocúpate en invertir en tu formación, siempre, ¿no? Particularmente yo siempre al año destino un recurso para seguir estudiando, ¿no? Todos los años, o sea, no hay un año que yo deje de estudiar. Soy consciente de cuáles son mis debilidades, ¿no? Entonces trato de que mi formación vaya a fortalecer esas debilidades, ¿no? A lo que me cueste, ¿no? O sea, lo último que veo es cuánto me va a costar, porque lo primero que veo es quién me va a enseñar, porque si esa persona está igual o peor que yo, este pata no va a aprender nada, pues, ¿no? ¿Dónde lo voy a hacer? O sea, si es una entidad que tiene prestigio, que tiene respaldo, entonces eso para mí es fundamental, ¿no? Y hoy en día también bajo qué modalidad lo voy a hacer, ¿no? Particularmente yo no estoy acostumbrado a aprender en modalidad virtual, ¿no? Hay algunos que sí, ¿no? Que ellos se adaptan, ¿no? En modalidad virtual grabado, modalidad virtual en vivo, ¿no? Particularmente yo no, ¿no? Yo sí, cuando busco formarme trato de hacerlo en modalidad presencial, ¿no? Como siempre lo he hecho, ¿no? Pero hoy en día, por los cambios que se ha dado, por el tema de la pandemia y todo lo demás, digamos que opto por hacerlo de forma presencial, ¿no? Y hablando de la pandemia también, eso me olvidé de preguntarte, ¿no? En el tema, ¿cómo te fue ahí en la entidad donde trabajabas cuando vino este tema de la pandemia? ¿Qué problemas pudiste apreciar en ese momento? ¿Cómo lo abordaron la entidad? ¿Cómo cambió la implementación? También esa parte no se había preguntado.
pero ya ahorita justamente recordando, porque obviamente cada entidad lo aborda diferente, más allá de lo que diga la norma, ¿no? Porque la norma de repente te establece un mínimo, pero tú te estableces un techo como organización como tal, ¿no? Entonces, ¿qué tipo, cómo lo abordaste, no? Porque obviamente ese problema se puede volver a repetir en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes abordaron ese tipo de situación, no? Bueno, como para muchas organizaciones, yo creo que para el mundo entero, este fue un fenómeno que nos agarró desprevenidos. Claro. No teníamos experiencia en el manejo de una situación de crisis como la que se dio, Claro. ¿no? Porque nosotros podíamos controlar una epidemia nacional o una que se dé dentro de la organización, una secuela de gripe de 40 o 50 trabajadores, Exacto. corría nuestro médico ocupacional. Pero cuando te topas con una pandemia como esa que fue mundial, Claro. entonces fue un tremendo desafío para nosotros encontrar alternativas de solución. Felizmente que contábamos con un buen equipo médico que nos dio las instrucciones necesarias para ir adecuándonos a lo que dictaba en ese momento el Ministerio de Salud. Exacto, exacto. Era la escasez de mascarillas que teníamos que correr a buscarlas para proteger a los trabajadores. Claro. El costo que eso significó. Pero como siempre me jacto yo de haber tenido un equipo tremendo, nos distribuimos desde la parte médica, Claro. que daba las instrucciones de cómo debíamos actuar, cómo debíamos desinfectar. El prevencionista, que se encargaba de revisar que no falte pues el alcohol en los baños, Exacto. las distancias, toda la logística que se pedía en este caso, la norma, ¿no? Hicimos, Exacto. los cartelitos, diseñar Exacto. hasta los carteles de distanciamiento. Exacto, ¿no? Fue una labor ardua, pero que dejó mucha experiencia. Sí, ¿no? Y lo hicimos de tal forma que yo hasta ahora me siento, no quiero usar la palabra frustrado, pero Claro. con el equipo prácticamente ya nosotros estábamos listos para alcanzar nuestro primer ISO. Claro, No sé si claro. recuerdas. Sí, sí. Íbamos a hacer, no sé si la La primera primera en entidad en Perú ese tiempo, sí. que iba a recuerdo. lograr un ISO en seguridad y Sí. salud del trabajo. Sí. Pero lamentablemente sucedieron situaciones anómalas que Claro. no nos permitió alcanzar este sueño que hubiese Claro. sido pues redondear Exacto. todo, ¿no? ya no un proyecto, sino Claro. una realidad que Exacto. un maravilloso grupo humano logró consolidar. Sí, pues. En sí, tener una ISO te da un nivel, ¿no? Y ese es un desafío. ¿no? Claro. Hay que aprovechar esto, Santiago, Claro. para desafiar a Claro. todos tus seguidores Claro. a que ese sea el objetivo. Claro. Consigan ¿no? una ISO en Exacto, seguridad y ¿no? salud del trabajo. Exacto. Particularmente nosotros, como Safety and Construction, sí, una de mis visiones era eso, ¿no? Al principio, porque antes hacíamos el trabajo efectivamente, ¿no? Pero sí decidí, justamente en pandemia. ¿Por qué? Porque yo no pude, de repente, tuve el corazón de despedir a las personas, ¿no? Y tú, que quieres capacitarte en gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo puedes hacer en la empresa Safety and Construction S.A., ya sea en la modalidad virtual o presencial. Ten en cuenta que esta empresa cuenta con certificaciones internacionales, acreditaciones y convenios exclusivos con entidades de alto renombre. Gracias, Safety and Construction S.A. Como lo hicieron muchas entidades, ¿no? Sí, yo sé. Porque efectivamente, entonces yo dije, oye, ¿qué voy a hacer si tengo todo mi equipo en casa? Entonces, ¿sabes qué? Vamos a implementar lo que es la ISO 9001. Nosotros tenemos ISO 9001 en el proceso de capacitaciones, en el proceso de supervisión de seguridad y salud, en el proceso de auditoría en seguridad y salud y en el proceso de homologaciones. ISO 9001 y también ISO 45001, lo que es Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para nuestra empresa. Entonces, nosotros, digamos que tenemos que diferenciarnos al resto, ¿no?
Porque efectivamente un poquito hablando cuando tú eliges con qué empresa o con qué persona te vas a querer implementar tu sistema de gestión. Entonces, hoy en día en el mercado ves infinidad, pues, infinidad de profesionales, infinidad de empresas. Entonces, tú como gestor de alguna empresa seguramente tienes que tomar la decisión en poder diferenciarte a otras, ¿no? Porque ahorita, hoy en día hay cantidad, ¿no? Pero, ¿cuál es tu diferencial? Entonces, tienes que tener tus procesos certificados, al menos lo que es el core de tu negocio, ¿no? Al menos, ¿no? Y sí, de una u otra forma te genera mayor satisfacción, estás en otro grupo de empresas y todo el tema, ¿no? Entonces te mueves diferente, ¿no? Porque ya te da, digamos, un nivel, ¿no? Un cierto nivel, ¿no? ¿Y en pandemia te llegaste a enfermar o no? No, felizmente y gracias a Dios no. ¿Sí? Asintomático serías, seguramente. No. Nada. Ni todas las pruebas que me hicieron, Sí. felizmente siempre salí sin COVID. Claro. Guardando siempre La distancia, todo el tema. todas las recomendaciones Ah. médicas y felizmente y gracias Sí. a Dios no. Pero Bien. sí tengo Claro. familiares y amigos que Se han lamentablemente ido, ¿no? no pudieron Mm. superar el mal momento. No, sí, yo también conozco gente buena que se ha ido, ¿no? Particularmente yo sí me he enfermado 3 veces, y las 3 veces casito me voy, casito veo la luz, pero en sí, gracias a Dios, a pesar que me he cuidado, ¿eh? Pero lamentablemente mi trabajo es interactuar con personas, pues, ¿no? Ese es mi trabajo, ¿no? Porque yo capacito, audito, todo el tema, entonces, por más, yo me cuidaba al máximo, pues me compré mi traje Tyvek. Yo no usaba esa mascarilla 3M, pues yo me compré mi mascarilla con doble filtro, dentro de mi mascarilla usaba otra mascarilla, me iba a supervisar así, pero aún así el virus me entró, pues, ¿no? Pero gracias a Dios estoy aquí para contarlo, como dicen, ¿no? Pero en sí, y dar gracias a Dios, ¿no? Ante cualquier cosa, dar gracias a Dios y tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Y este mundo de la seguridad y salud es bien bonito, si te gusta, a ti, ¿no? A cualquier persona que nos esté viendo, es otro mundo, ¿no? Podrás tener tu carrera seguramente, ¿no? Porque ya esto es una especialidad como tal, ¿no? Ya existen maestrías, antes no había maestría en seguridad y salud en el trabajo, no había, me recuerdo, maestría en prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces yo cuando llegué a mi maestría, ese tiempo, yo soy de la segunda promoción de la maestría de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces sí busqué, ¿no? Busqué investigar, ver, ¿por qué? Porque ya digamos que el mercado requería profesionales con otro tipo de nivel, entonces yo tenía que seguir ese proceso, ¿no? No podía quedarme solamente con tener mi carrera, ¿no? Sino tenía que pasar al siguiente nivel para estar en seguir manteniéndome en ese grupo de profesionales, ¿no? Competitivos, ¿no? Bien, para poder despedirnos de la gente, que espero que le haya gustado esta entrevista, no sé si quieres algunas últimas palabras para que te puedas dirigir a los seguidores, y sobre eso ya yo iré terminando. No, nada, simplemente agradecerte, Santiago, por darme esta oportunidad de compartir mi modesta experiencia y desearte que tengas un 2025 lleno de felicidad, que tu empresa vaya para adelante, que se consolide más en nuestro Perú la seguridad y salud del trabajo, y que sea un buen año para todos. Nuevamente, Santiago, muchísimas gracias. Javier. Y a tus órdenes para cuando quieras invitarme a hablar. Ya de otros temas, ya. De otros temas. Encantado de hacerlo. Claro. Muy bien, le agradezco a todos mis seguidores. Ya nos estaremos viendo en un próximo episodio. Nos vemos.